decía, gracias por su asistencia en una actividad más. Algunos estamos recién llegados de Rusia y todavía de ese magnífico viaje y emotivo viaje que hemos realizado, y estamos todavía aterrizando en nuestra querida España. La tertulia de hoy se titula, como han visto ustedes en la publicidad que les hemos enviado, en los carteles que hemos anunciado en diferentes medios, en diferentes redes, La memoria manipulada de españoles ilustres. Isaac Peral, Juan de la Cierva, Capitán Aya. ¿A quién interesa la manipulación? ¿Qué ideas e intenciones se les atribuye? ¿Cuál fue su aportación al progreso? De todo esto nos van a hablar varias personas. Como todos ustedes saben, como vosotros sabéis, esta asociación tiene los límites que tiene físicos, no tiene más límites, ¿no? Entonces, en la mesa, para hablar de todo esto, me acompaña Javier San Mateo, Isaac Peral, conocido por todos, la señorita Laura de la Cierva, bisnieta de Juan de la Cierva, nos acompaña doña Mirenchu de Aya, hija de Capitán Aya, y nos acompaña el señor Rosselló, que es un experto en todos estos temas y asuntos para aclararnos cualquier tipo de duda. Como hay bastantes temas y personas para hablar, lo voy a dejar aquí y voy a dar la palabra a cualquiera de ustedes dos. El que quiera empezar, que empiece el primero. Los caballeros primero. Debería ser la señora, pero bueno. Que no se diga. Bueno, perdón, este micrófono que veis, que normalmente no está, esta tertulia se está grabando en directo, se está proyectando en directo en el canal Aviación Digital, si no me equivoco. Entonces, por eso, esta vez contamos con este micrófono, que normalmente no contamos con él. Adelante, Javier. Bueno, aunque normalmente debe ser la señora la que inicien, en este caso por motivos cronológicos lo voy a empezar yo. Básicamente porque Isaac Peral es el más veterano de los personajes de los que se van a tratar hoy. Nació en 1851, mientras que el Capitán Aya y Juan de la Cierva ya son personas del siglo, o hicieron sus logros son del siglo XX, mientras que los de Isaac Peral son del siglo XIX. La memoria de Isaac, voy a ser breve porque yo he dado alguna conferencia sobre la historia de Isaac Peral. Es uno de los principales inventores de la historia de España y de la historia de Europa y del mundo. Es, aunque la gente no lo conozca, el principal promotor de la segunda revolución industrial junto con Tesla. Tesla ha tardado mucho tiempo en ser reivindicado, empezó a reivindicarse hace 10 o 15 años. Hasta ese tiempo también estuvo postergada su labor como ingeniero y como inventor. Y en el caso de Isaac Peral estamos todavía en mantillas, ¿no? Estamos todavía sin que se haya hecho un reconocimiento público a nivel nacional y a nivel internacional. Curiosamente, es el militar y el marino que más calles tiene en España. O sea, casi todas las ciudades españolas tienen una calle dedicada a Isaac Peral. Sin embargo, muy poca gente reconoce que es el inventor del submarino y muy poca gente sabe identificarlo como el promotor de la segunda revolución industrial en España, porque aparte de inventar el submarino, fue el creador de la industria eléctrica española. Montó, después de dejar la Armada, la primera fábrica de baterías que hubo en el mundo, de uso industrial, que la montó aquí en Madrid, en la calle Mazarredo, cuyo edificio se conserva actualmente y es la sede del campus Google. Y a pesar de todo eso, es un hombre poco conocido y poco valorado en España. ¿Por qué es poco conocido y por qué es poco valorado? Pues básicamente por la historia de la propia invención, que fue saboteada por que en ese momento había un problema estratégico importante a nivel mundial. Se estaba dirimiendo la hegemonía a nivel mundial por parte del poder anglosajón. En ese momento España mantenía los restos, a finales del siglo XIX, había perdido, a principios del siglo XIX, había perdido los virreinatos continentales, que se habían convertido en las conocidas repúblicas hispanoamericanas de hoy en día, y mantenía todavía Cuba, Puerto Rico y las posesiones del Pacífico. Y evidentemente había intereses a nivel del mundo anglosajón de desalojar a España, a cualquier potencia europea, en este caso a España, de la puerta del futuro canal de Panamá. Y Puerto Rico y Cuba eran la llave de entrada
del Golfo de México. Entonces, y estaban en manos de una potencia europea, en este caso española. El submarino que inventó Esasperal en 1800, que comunicó en 1885 y empezó a construir en 1887 y probó en 1889 y 1890, era un arma estratégicamente y tácticamente muy peligrosa, porque hemos de recordar que hasta principios de la Primera Guerra Mundial no hubo submarinos operativos de la calidad que tenía el submarino español, porque no se consiguió sacar el rendimiento que él había obtenido en el submarino suyo. Estamos hablando de que en 1890 y 1898, que es cuando se desarrolla la guerra de Cuba, el submarino hubiera sido un elemento clave, de haber existido, de haber estado en manos de la Armada Española, hubiera sido un elemento clave que hubiera impedido básicamente la declaración de guerra. Por tanto, las potencias extranjeras, sobre todo las potencias anglosajonas, el servicio de espionaje anglosajón y la industria anglosajona, sobre todo la inglesa y la americana, pues se pusieron manos a la obra para torpedear el proyecto. Eso está bien documentado, pero no lo voy a comentar ahora porque es largo de contar. Consiguieron, a través de la famosa corrupción, a través de sobornar políticos y militares españoles, para que el proyecto no siguiera adelante. Como consecuencia de eso, el propio prestigio del invento y el propio prestigio del inventor se vieron afectados, y durante muchos años no se ha producido el obligado reconocimiento a lo que he dicho antes, que es uno de los principales inventores de la historia, que claro, el inventar el submarino pues es un proyecto que verdaderamente cambia el paradigma de la guerra naval y cambia muchas cosas. Por lo tanto, no ha tenido el reconocimiento que debería haber tenido en su momento y que debe tener en su momento. Para eso nos dedicamos nosotros, concretamente la familia, para intentar que por todos los medios que su prestigio vuelva a ser o se ponga en valor. También quería intervenir, ya termino con esto, que por razones de enfermedad yo no pude asistir a una conferencia que dieron aquí dos personas, uno concretamente que se llama Faustino Merchán Gabaldón, sobre el tema de la masonería. El tema de la masonería con el caso de Esasperal es un tema realmente conflictivo, porque uno de los motivos por los cuales se produjo un distanciamiento de la opinión pública hacia la figura de Esasperal es porque se propaló de una manera totalmente fraudulenta que Esasperal había pertenecido o perteneció en algún momento a la masonería. Concretamente hay muchos historiadores de la masonería que así lo sostienen, y este hombre, Faustino Merchán Gabaldón, en 2011 escribió un libro que se llama Entre la escuadra y el compás, un vuelo mágico en busca de la luz. Yo le mandé una carta el 30 de agosto del 2012 a través de correo electrónico, que tengo aquí el correo electrónico para que se demuestre que no me estoy inventando nada, diciéndole que cometía un grave error, le explicaba el porqué. Luego, si queréis, ya en el turno, si preguntas, lo puedo aclarar, porque además está perfectamente documentado, y está documentado en los archivos de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, donde queda acreditado cómo se produjo el fraude, y incluso la logia que se adjudicó fraudulentamente, valga la redundancia, esa adscripción masónica, tuvo que reconocer públicamente que aquello era falso. Le mandé la documentación y me contestó el 5 de septiembre del 2012 lo siguiente: estimado don Javier San Mateo, agradezco enormemente su carta. Vaya por delante que, siendo tal como indica en el mismo, se ha documentado acerca de ello, por mi parte no tengo ningún motivo para seguir manteniendo la condición de masón de su familiar. Por ello le pido disculpas y corregiré en sucesivas ediciones, así como también aprovecho para hacer una pregunta de tipo personal. Lo que no entiendo es que este señor en septiembre del 2012 me diga que en efecto yo tengo razón, y el otro día en la conferencia volvió a insistir en que Esasperal era masón y que la familia se negaba a admitirlo. Es absolutamente falso. Y para terminar, quiero recordar que también me puse en contacto en la época en que investigué mi libro con el nieto de Cajal, porque también se ha dicho de que Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, era masón. También es falso. El nieto me confirmó, el nieto ha fallecido ya, o creo que ha fallecido, porque por lo menos no consigo volver a contactar con él después de muchos años,
y él me confirmó que en efecto era así. Voy a pasar a leer una carta que escribió, un párrafo y aquí termino, una carta que escribió Cajal al doctor Carlos María Cortezo, fechada el 8 de agosto de 1922, refiriéndose a Luis Simarro, que era compañero suyo, médico y un hombre de gran prestigio, y que dice lo siguiente: en España había algo más urgente y digno de su gran talento que presidir logias masónicas, defender anarquías y afiliarse a un moribundo y desacreditado partido republicano. Esto está fechado el 8 de agosto de 1922 y se publicó en un libro que recogía sus cartas personales en Valencia en 2001. Por tanto, aprovecho la situación aprovecho esta tribuna que me ceden amablemente los de Avance Social, Pedro y Fausto, para mantener que, bueno, no sé si está aquí el Faustino, creo que le invitasteis, pero no ha venido, y para que me diga de dónde ha sacado, por qué vuelve a incidir, si él mismo reconoció que se había equivocado. Y insisto, luego el tema de la cierva supongo que hablará su bisnieta, pero está claro que ni Cajal ni Sarperal fueron nunca masones, ni pertenecieron nunca a la masonería, y tenían un concepto negativo de la misma. Nada más. Muy bien, Javier, gracias. Paso ahora el micrófono a la señorita Laura de la Cierva. Señora. Señora Laura de la Cierva. Adelante. Gracias. Pues nada, yo vengo aquí a defender la imagen de mi bisabuelo frente a la ley de memoria histórica, todas las injusticias que se están haciendo hacia él, de quitarle sus calles, de quitarle su memoria y absolutamente todo, ya que se le ha mezclado con un tema político que él no tenía nada que ver con la política, con un tema franquista que él no tenía nada que ver con el franquismo, es el único franquista que murió antes del franquismo, yo creo, no sé, y con un montón de injusticias que se están haciendo hacia su memoria que no son coherentes ni racionales, y por eso estuve hablando con Javier San Mateo, bisnieto de Isaac Peral, y como dos grandes murcianos, dos grandes inventores, dos grandes evoluciones en el mundo de, pues, en mi caso del aire y en su caso de mar, perdón, de por el mar, pues decidimos darnos la mano y hacer un poco una reivindicación, ¿no? de que esas memorias no sean olvidadas, no se las intoxique. Nosotros no entendemos de colores, no entendemos ni de rojo, ni de verde, ni morado, ni de azul, no entendemos de nada. Nosotros simplemente queremos que se respete la memoria de nuestros ancestros, pero no me refiero a Isaac Peral, porque Isaac Peral no entra en este tema, sino al Capitán Aya, que tenemos aquí a Mirenchu de Aya, hija del Capitán Aya, que es aférrime defensora de la imagen de su padre, y que estoy muy orgullosa de tener hoy aquí, que nos hemos juntado un montón, no cabemos todos en la mesa, pero vamos, el coronel Fernando Rosselló, que es experto en la historia de Juan de la Cierva y que es quien nos tiene que explicar todos esos detalles de por qué hay que sacarlo de la memoria histórica. Yo simplemente vengo aquí como una persona que defiende a la familia, como una persona que enamorada del Alto Giro y de Juan de la Cierva, y como una persona que deseo que Juan de la Cierva vuelva a volar y esté presente en todos sitios. Más experto, yo evidentemente no puedo explicar tantos detalles, pues sí podría, pero no puedo explicar tantos detalles como lo haría mi mano derecha, que es el coronel Fernando Rosselló, así que me gustaría que él fuera el que nos explicase todo eso. De todas formas, a ver si puede Fernando, yo sigo diciendo que, bueno, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, Fernando Rosselló es vicepresidente, yo soy presidente. Tenemos un proyecto muy bonito que es crear el autogiro C30 de Juan de la Cierva, hacerle volar otra vez. Y bueno, desvinculándonos de las políticas, porque nosotros no tenemos nada que ver con políticas, simplemente pedir y reivindicar que se deje ya en paz la memoria de Juan de la Cierva. Dejemos de desenterrar a los muertos, dejemos ya de tocar las narices, por así decirlo finamente. Y vamos, por favor, a centrarnos en el futuro y no en el pasado. Y yo lo único que puedo aportar es eso, mi intento de corazón de que Juan de la Cierva vuelva a volar, que construyamos ese autogiro y que Juan de la Cierva está más vivo que nunca. Y bueno, Fernando Rosselló es el que va a mostrar los datos más técnicos y los datos más... Un segundito. Sí. Sí, efectivamente. Nos va a hablar ahora Fernando Rosselló, Verdaguer, coronel jefe de la base aérea de Cuatro Vientos, cuenta con un... Ex-coronel jefe de la base. ¿Perdón?
Ex coronel jefe de la base. Es coronel, el dato me lo habéis pasado mal. Cuenta con una amplia formación militar, piloto de helicóptero y de autogiro con más de 3.500 horas de vuelo en cada aeronave y alrededor de 1.000 horas de avión. Récord Guinness mundial de vuelo sin escalas en autogiro. Futuro piloto de pruebas de la réplica del autogiro. Adelante, Fernando, por favor. Te acercas al micro, si eres tan amable. Pues muchas gracias por la oportunidad que me dais de dirigirme a todos vosotros. ¿Vale? Voy a simplemente exponer 4 cositas referente a la historia de Juan de la Cierva que son muy desconocidas, injustamente desconocidas, ¿no? O sea, yo no creo que haya un complot contra Juan de la Cierva, pero sí creo que hay una especie de olvido. Juan de la Cierva es el autor, el padre, de la mayor aportación que ha hecho España nunca a la aviación de todos los tiempos. Una aportación fundamental sin la cual no existirían los helicópteros ni el ala rotatoria tal como la entendemos hoy en día, con la importancia que tiene ese tipo de aviación para determinadas misiones, especialmente salvamentos, en mar, en montaña y transportes a sitios que son inaccesibles de otra forma que no sea mediante la actuación vertical, ¿no? El vuelo vertical. La figura de Juan de la Cierva es una figura especial. Juan de la Cierva nació de alguna forma en el año 1895, pero nació en la época en que se generaba la aviación, que empezaba a crearse la aviación. El primer vuelo motorizado fue en el año 1903 en los Estados Unidos. En aquel momento Juan de la Cierva tenía 7 años y él tuvo la suerte de nacer en el seno de una familia acomodada en Murcia, que luego se trasladó a Madrid, con lo cual recibió una educación excelente y tenía, en francés además, bilingüe en francés, y tenía acceso a un montón de revistas aeronáuticas francesas de la época, con lo cual se empapó de aquello y aprendió un montón sobre aerodinámica y sobre los aviones. Ya de pequeño organizaba competiciones en aviones que él diseñaba, que construían a ver cuál llegaba más lejos, con sus amigos, ¿vale? Y esto fue evolucionando y llegó un momento en que con sus 2 amigos principales que estaban en estas aventuras eran Barcala y Díaz, ¿no? Estos dos, este trío era un trío, en el año 1910 tenían pues 12, 15, 17 años. Y en ese momento construyeron un planeador para volar ellos. Y volaron ese planeador, ¿no? Bueno, con ese planeador pasó alguna cosa, ¿no? Y lo que pasó es que al principio voló sin novedad Juan de la Cierva, voló sin novedad Díaz, voló sin novedad Barcala, pero estaba también el hermano de Juan de la Cierva, que es más pequeñito, y que se puso muy pesado y que quería volar también. Le dejaron volar al final. La forma de volar era que una lista de chavales tiraban de una cuerda en los altos del hipódromo, y aquello se levantaba 1 metro del suelo, una cosa así, y cuando ya se cansaban de tirar, pues evidentemente aterrizaba. Pero claro, Ricardito pesaba menos y el centro de gravedad cambió, y cuando entró en la cuerda el avión subió toda la longitud de la cuerda, que eran unos 10 metros, y los chavales, a la vista del éxito inesperado, pues soltaron la cuerda, empezaron a aplaudir, ¿no? Resultado, fallo motor del despegue, pues el tortazo de órdago, ¿no? Y el chaval pues se quedó pues inconsciente en el suelo, luego recuperó la consciencia, pasó por ahí la pareja de la Guardia Civil, y bueno, cuando llegaron a casa le contaron a los padres que Ricardito se había caído de un árbol, pero luego por la noche pasó la pareja de la Guardia Civil y se interesó por el estado de Ricardito, y los padres horrorizados pues le quitaron las asignaciones y que no podían fabricar más, que se van a matar, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso, en el año 1912, un año y pico después, estos estaban muy aficionados a la aviación, querían construir un avión y lo diseñó Juan de la Cierva y lo construyó. Ese avión no tenía motor. Entonces, ellos estaban siempre dando vueltas por Getafe y por Cuatro Vientos. Cuatro Vientos lo habían inaugurado en el año 1911, Getafe unos meses antes, y había sendas escuelas de vuelo en los 2 sitios, ¿no? Y un aviador francés se va a mover, pues que tenía un avión, se estrelló, rompió el avión y vieron la oportunidad, ¿no? O sea, fueron a negociar con él, dejarnos un motor que necesitamos a un avión que vuela. Claro, el francés lo tenía todo perdido de entrada y les dejó el motor. El trato era que si les enseñaba a volar, que a cambio les iba a enseñar a volar a los 3, ¿no?
Bueno, la cuestión es que empezaron a volar, o sea, empezaron a volar, no, construyeron el avión, y de un avión monoplaza salió un avión biplaza con el mismo motor, que era más rápido, o sea, mucho mejor que el anterior. Estamos hablando de España, año 1912, 3 chavales construyen el primer avión práctico, con lo que tenían. Y lo que tenían era muy poca cosa, ¿eh? Lo que tenían era uno de ellos que trabajaba en la carpintería de su padre, que tenía capacidades aeronáuticas, esa carpintería, y que talló la hélice que había calculado Juan de la Cierva, de un mesón de una tasca de aquí de Madrid, que estaba curada de alcohol porque no tenía capacidad para comprar madera tratada para hacer hélices, que cambiara la geometría una vez estaba construida, sábanas viejas, y le llamaban al avión el Cangrejo, porque se quedó de color rojo, porque utilizaron para tensar las telas de las alas, que las hicieron con sábanas viejas, pues una cola de color rojo de carpintero, ¿no? Ese avión estuvo volando durante casi 3 años, tengo fotos del avión en vuelo, ¿verdad? Y al final se descompuso, ¿no? Pero no por cuestión técnica, sino porque los materiales eran malos, ¿vale? Esto es historia y no está en ningún libro de historia, por ejemplo, ¿no? A continuación, ¿qué pasó? Pues que Juan de la Cierva estaba decidido a dedicarse a la aviación, su padre estaba decidido a que se dedicara a la política y le consiguió un puesto de diputado o de algo en el gobierno, no sé exactamente de qué, pero no le interesaba la política lo más mínimo, a él lo que le interesaba era la aviación. Total, que se apuntó a hacer una carrera. ¿Qué carrera? Ingeniero de puentes y caminos. ¿Por qué? Porque no existía la de aeronáutica todavía. Y pensó que esa carrera le iba a preparar lo mejor posible para dedicarse a la aviación después. Bien, hizo esa carrera y como proyecto de fin de carreras, ¿qué hizo? Pues hizo el mayor avión del mundo en aquel momento. Hizo un trimotor con 3 motores hispano-suiza de 220 caballos y con un peso máximo al despegue de 3.500 kilos. Fue el primer avión del mundo que puso las hélices en el sentido que van hoy en día entre los aviones. Es decir, tirando del avión, delante. ¿Vale? Con lo cual fue precursor incluso en eso. Ese avión, en el segundo vuelo que hizo, se estrelló. ¿Vale? Y cuando se estrelló ese avión, esto es España, 1919 estoy hablando, pues Juan de la Cierva, una persona normal habría abandonado todo, pero Juan de la Cierva no. Él dijo, esto no es forma de volar. No es posible que un avión que está bien calculado, bien construido y que funciona perfectamente, porque el piloto comete un pequeño error, se caiga. ¿Vale? Entonces los aviones vuelan gracias a velocidad y ángulo de ataque, ¿no? Cuando el ángulo de ataque es excesivo, se cae. ¿Vale? Pues eso es lo que le pasó a ese avión. En el viraje se pasó el ángulo de ataque el piloto y se cayó. Los pilotos de hoy en día diríamos que el error no fue pequeño, precisamente, pero hay que ponerse en la situación, ¿eh? Ellos escogieron a un piloto experto de la aviación militar, pero claro, ¿qué había volado ese piloto? Aviones pequeñitos. Era el avión más grande del mundo en aquel momento, ¿no? Como volaba bien, se confió y se estrelló, ¿no? Y Juan de la Cierva dijo, voy a buscar una forma de volar en que la seguridad de vuelo no dependa del ángulo de ataque o de la velocidad del vehículo, ¿no? Que sea capaz de volar con seguridad lentamente. Y se puso a estudiar este problema, ¿no? El resultado de este problema fue la invención del autogiro. Pero la invención del autogiro no os creéis que estuvo exenta de problemas, ¿eh? El primer autogiro que construyó, lo construyó a finales de 1919. Se estrelló, ¿vale? Se estrelló, volcó. Todos sus autogiros volcaban a la derecha. Sus amigos decían que no era extraño dada su tendencia política, pero la historia es que volcaban a la derecha porque todos los rotores giraban hacia la derecha, de más velocidad que la que retrocede, genera una disimetría de sustentación y se vuelca, ¿no? Esto lo consiguió controlar con una invención que es equivalente a la rueda de los coches, ¿no? Que es la articulación de batimiento. Poner la pala articulada por la raíz y que ella sola, conforme ve más sustentación, suba. Al subir ve menos ángulo de ataque, al bajar ve más y automáticamente se estabiliza todo. Esto lo cuento así de rápido, pero entre el primer vuelo que acabó en un vuelco y el vuelo 30 y pico que consiguió por fin volar el 17 de enero de 1923 en Getafe, pues pasaron eso, 30 y pico vuelos con sus construcciones y reconstrucciones intermedias, y fue el 17 de enero de 1923 cuando se produjo el primer vuelo. Estamos próximos al centenario, ¿vale? Este no fue el fin de la evolución del autogiro. El autogiro siguió evolucionando en España hasta que en el año 1926 se fue
a Inglaterra, no porque no quisiera estar en España. Entonces, ahí se empezó a tratar injustamente a Juan de la Cierva, ¿no? Se dijo que se traicionó de alguna forma la confianza de España o del gobierno español y por eso se fue a Inglaterra. No es cierto. Porque no había pasta. Lo que pasó es que los únicos inversores dispuestos a poner dinero estaban en el extranjero. Y el extranjero se lo rifaban, ¿eh? Y al final se llevó el gato al agua a Inglaterra, ¿vale? La Cierva Autogiro Company se montó allí y la Westland, Wessex y todas las compañías de helicópteros británicas actuales devienen de aquella compañía de alguna forma, ¿vale? Y las francesas devienen de las licencias que proporcionó a Francia y las alemanas de las que proporcionó a Fokker. Esta es la realidad. Y todas las americanas de las que proporcionó a Pitcairn y que durante la Segunda Guerra Mundial se aprovecharon todas las compañías de helicópteros por el tema de la guerra, que no tenían que pagar royalties, y que hubo una sentencia, la sentencia Lane en Estados Unidos, que le obligó al gobierno americano a pagar una indemnización multimillonaria a los herederos de Pitcairn, precisamente porque la relación entre el helicóptero y el autogiro es total. Que no a los de la Cierva. Es tan total que los helicópteros no volaron hasta que le pusieron el rotor del autogiro. Eso ocurrió en el año 1935, finales del 35, con Pescara, 1936 con Fokke, ¿vale? Fokke dijo años después que él se puso a inventar helicópteros porque Juan de la Cierva no quería hacerlo. Y dijo también que Juan de la Cierva, con lo que sabía, con su genialidad y el conocimiento profundo de la rotatoria, habría conseguido hacer helicópteros mucho antes y mucho mejor que él. El helicóptero que hizo Fokke en el año 36, que lo voló dentro de una exhibición pública en la Alemania nazi en el año 36, una piloto de helicópteros alemana, se llama Anna Reich, o algo así, y dentro de una especie de estadio cubierto, en estacionario, delante del público. Ese era el nivel de control que tenía el helicóptero en ese momento. Era un helicóptero capaz de evolucionar a 120-130 km por hora. Yo no voy a comentar nada más, simplemente, tengo el convencimiento absoluto de que Juan de la Cierva se merece un puesto en la historia universal porque ha hecho una grandísima aportación a la humanidad, no solamente a España, y que es la mayor aportación que ha hecho España en la aviación de todos los tiempos, sin ningún género de duda. Y que hemos tenido la mala suerte, la mala fortuna de que un accidente de aviación pues lo quitara de en medio prematuramente, ¿no? Se mató en el año 36 en un vuelo comercial de Croydon a Ámsterdam, de la KLM precisamente, ¿no? Un problema de vuelos en visibilidad, que en aquella época estaban en rudimentos y el avión se desorientó y se estrelló contra una bobina, ¿vale? Eso es todo lo que voy a contar, con vuestras preguntas después. Muchas gracias. Muchas gracias. También quería hacer yo un pequeño apunte. Después de la impecable, como siempre, exposición de Fernando Rosella, muchas gracias. Quería dejar bastante claro, igual que ha dicho Javier San Mateo y Sapera, que este hombre, Faustino Merchan, o Galdo Merchan, no sé qué. Faustino Merchan. Faustino Merchan, Galdos o lo que sea. Galdos. Que en la conversación que tuvo, en la conferencia que tuvo, dijo que me nombró a mí personalmente y a Javier, y diciendo que yo le había cerciorado que Juan de la Cierva era masón. Lo niego rotundamente, por favor. Yo a ese hombre no lo conozco, no lo he visto en mi vida. De hecho, le he escrito y se lo he preguntado y le he dicho, ¿pero te conozco? Y me dice, no te conozco. Y ya, ¿por qué dices que te conozco? Entonces, quiero negarlo. Quiero negar que yo haya dicho que Juan de la Cierva fuese masón. Que no era masón. O sea, no sé si era masón, no es masón. Pero vamos, que yo no he hablado en la vida con ese hombre. Y ya está. Gracias. Muy bien, a continuación voy a ceder la palabra a doña Mirenchu de Aya Gálvez, que es hija del capitán Aya. Quedó huérfano a los 3 años junto a sus hermanos Carlos y Héctor. Colaboradora con historiadores de la aviación española, es experta en la biografía del capitán Aya y depositaria de su legado, junto a sus hermanos. Obtuvo la licencia de piloto privado en 1972 y es depositaria de la parte del legado de Bernardo de Gálvez, que ha cedido para exposiciones internacionales en España y Estados Unidos. Le paso el micrófono, doña Mirenchu, y nos comenta usted. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Primero agradecerle el recibimiento y estar con estos ilustres herederos de estos grandes señores inventores. Yo quiero hablar de la memoria manipulada de los españoles ilustres. Como ya saben, a mi padre le han quitado la calle Capitanaya. ¿A qué le interesa la manipulación? Pues a los partidos políticos que están falsos, manipulados para entretener a la población en cuestiones realmente importantes. Como ya lo sabemos todos, el paro, la cuestión catalana y eso. El cambio de la denominación del Capitán Aya, bajo la excusa de aplicar la ley de memoria histórica del Ayuntamiento de Madrid, por Manuela Carmena, fue impulsada por un órgano político del Ayuntamiento, el Comisionado de la Memoria Histórica, Paca Sauquillo y compañía. No son especialistas en historia, ni peritos. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid caprichosa y arbitraria la resolución, lo que dice el Juzgado de Madrid, de lo contencioso. De caprichosa y arbitraria la resolución del Ayuntamiento de cambiar la denominación del Capitán Aya, sin documentación que lo justifique. O sea, que no tienen documentación que lo justifiquen el haberle quitado la calle. La asignación de la denominación Capitán Aya fue en el 1954 a una calle nueva creación en Madrid y se debió a méritos previos a la contienda civil, por su pericia como aviador e inventor. Se le concedió por el rey Sevilla-Bata-Guinea, sin escala, y la navegación de vuelo sin visibilidad. Por eso es por lo que le dieron la nominación de la calle Capitán Aya. En la toponimia madrileña, que es el libro de donde vienen las cosas de las calles de Madrid, Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, por lo que le es aplicable al Ayuntamiento un principio de derecho, la doctrina de los actos propios. O sea, nadie puede ir contra sus actos. O sea, ellos han nombrado una cosa y después van contra sus propios actos, puesto que en sus libros de Madrid viene tal y como he contado. Después gracias. En la guerra civil, el grado de Capitán Aya fue el mismo hasta su muerte, durante toda la guerra. Al fallecer no tenía mando alguno. No toda la participación de un militar, en este caso la del Capitán Aya, en el dominado bando nacional durante la Guerra Civil Española, habrá que suponer una inclusión en el marco de lo dispuesto del artículo de 2007 de la memoria histórica. Se está criminalizando a la mitad de la población española, que tomaron partido o se vieron obligados a luchar por un bando. Josefina Gálvez Moll fue prisionera, la mujer de Carlos Aya, fue prisionera en julio del 36 por el gobierno de Málaga, bajo el delito de ser la mujer del Capitán Aya. Acababa de dar a luz 2 mellizos. Fue apartada de los mismos, muriendo uno de ellos por falta de leche materna. Fue conducida camino de Almería a Alicante hasta Valencia, el mismo día de la liberación de Málaga. Se la llevaron el gobernador republicano. Tras varios intentos fallidos de intervención de Cruz Roja, consiguieron su canje por Arthur Kessler, un periodista acusado de espionaje y condenado a muerte por Franco. El Consejo de Guerra contra Francisco Viñar, aviador republicano, contra el que había impactado al pasar por encima del mismo el Capitán Aya, cuyas ruedas arrancaron el estabilizador de cola y la carlinga del Chato,
cayendo de barrena el capitán Aya cerca del puerto de Aldehuela. Esto me lo contó personalmente el Francisco Viñals, y que él siguió por delante, cuando lo vio caer, siguió ametrallándolo. No se sabe si murió en el impacto contra el avión o lo ametralló sin querer, defendiéndose en esos momentos, o en el choque. La viuda, después de aquello hubo un juicio, terminada la guerra. La viuda de Aya, llamaron a la viuda de Aya para que explicara y acusarlo de asesinato a Viñals y a toda su escuadrilla. Entonces le preguntaron quiénes habían sido su asesino. La viuda contestó que nadie había asesinado a su marido, que éste había muerto en un acto de combate aéreo. Para la solución del fiscal y de los inculpados aviadores de la segunda escuadrilla de Chato, que incluía Viñals. Dichas declaraciones ayudó a salvarlos de la muerte. O sea, gracias a ellos se salvaron. Después de eso, yo conocí a Viñals y fuimos grandes amigos, tanto de Viñals como de su escuadrilla, hasta su muerte, hasta la muerte de estos republicanos. ¿Cuál fue su aportación al progreso? La seguridad aérea en el vuelo, navegación nocturno sin visibilidad, con mal tiempo, la confianza y la seguridad en vuelos de larga distancia, grandes logros con vigencia actual para la seguridad aérea de hoy. El patrimonio, Capitán Aya, inventor. El capitán Aya González era un militar de la aviación española, figura en la aviación mundial como poseedor de 3 récords mundiales. Velocidad de 5.000, de velocidad de 500, 3 récords mundiales. Tiene 2 premios Harmon, el más importante galardón de los premios aeronáuticos a nivel internacional. Ambos fueron firmados por figuras míticas como Charles Lindbergh, Dumont y todos los grandes de aquella época. Era como el más importante premio. Los logros anteriores han sido reconocidos fuera de nuestras fronteras con admiración de sujetas actualmente, como ejemplo, el Smithsonian Museum del Espacio, que tiene 9 millones de visitantes, mientras el Ayuntamiento de Madrid arbitrariamente cambiaba la denominación del capitán Aya. Reconocimiento y respeto y admiración. El capitán Aya era el mejor aviador de España. Me remito al artículo de Félix Igunza, piloto republicano, número 22, revista Aeroplano, del 2004. Pocas veces un oficial del arma de aviación puede superarse a sí mismo en el cumplimiento del deber como el capitán Aya. Me remito a don Emilio Herrera, presidente en el exilio de la República, número 575, revista del 1989. Aya, inventor. Aya, impulsor de la navegación nocturna, vuelo sin visibilidad, integral giroscópico de vuelo o Horizonte artificial. Horizonte artificial. Porque por lo visto se entera uno mejor así. Bueno, este invento aún hoy se sigue utilizando. Después con leves modificaciones de eso, pero se sigue utilizando y es el mismo que inventó mi padre, o el capitán Aya. Después también inventó el calculador de derivas, un corrector de derivas, tú lo sabrás. Para corregir el rumbo
Sí, una regla de cálculo para correr el buco cuando hay viento. Con viento. Estos son los otros inventos que se quedaron sin poder realizar. Pero estos inventos se patentaron en España, Francia, Inglaterra y fueron cedidos al gobierno de la República, porque fueron en aquellas épocas cuando él trabajó esas cosas. Ay, perdón. Y después ya tengo aquí las cosas de... un minuto, que no lo encuentro. Esto sí, ya está, perdón. El capitán Aya casó con Josefina Gálvez Moll, que había conocido por quien sería su cuñado Joaquín García Morato. El capitán Aya era un militar de la aviación española, figura de la aviación mundial y poseedor de 3 récords mundiales, 2 premios Harmon. Los logros anteriores habían sido reconocidos por figuras fuera de nuestra frontera, en sujetas actualmente, por ejemplo, el Smithsonian Museo, en Washington. Museo donde probablemente terminen los legados y fondos para que no se pierdan ante la deriva política de no respetar la memoria y aportación del capitán Aya al patrimonio histórico aeronáutico español. Un reconocimiento importante, Félix Igunza, piloto republicano de la revista Carlos de Aya, era el mejor aviador de España, me remito, en el artículo de 2004 de Félix Igunza. Y bueno, ya lo he dicho, me parece, el del republicano, ¿cómo se llama? Bueno, sí, el del jefe de la República de Herrera, el jefe de la República en el exilio, que también lo consideraba el mejor piloto español. No encuentro todo lo que decía, pero bueno, lo dice. Y ya está, eso es todo. Doña Mirenchu, muchísimas gracias por su aportación, por su presencia aquí. Por supuesto es un privilegio tenerla entre nosotros, ser la hija de una figura de la aviación y que aportó tanto al mundo, como han dicho Fernando, y las grandes gestas, por supuesto, de Isa Peral, la Cierva, la aportación de Fernando. Para Avance Social un privilegio tenerles entre nosotros. Ahora, los más veteranos que vienen en nuestras tertulias lo saben, hay gente que es su primera vez. Vamos dando el turno de palabra y se establece, por eso se llama tertulia, no es conferencia, se establece, bueno, pues preguntas a la mesa, preguntas a quien ustedes crean de los 4 intervinientes que nos han comentado, o simplemente su aportación personal. Vamos a intentar no extendernos porque somos muchos los que hoy estamos aquí. El tema es muy interesante, esto daría para muchas horas. Entonces, Fausto, el presidente de la asociación, tiene la palabra. Esto es una vieja costumbre nuestra. Yo, para empezar, quisiera agradecer a los ponentes que han estado hablando previamente que se han adaptado el tiempo divinamente, porque aquí, porque aquí a veces viene uno único y hay que decirle, macho, pabila, que no llegamos. No, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por vuestra capacidad de síntesis y por lo que nos habéis explicado. Entonces yo quería primero, empezando de atrás adelante, o de adelante atrás, lo que nos contaba doña Mirenchu. Lamentablemente las personas que han estado cambiando calles, nombres de calles a ciertas personas, yo antes vivía en una calle llamada Comandante Zorita, ahora vivo en una calle llamada Aviador Zorita, creo que era la misma persona, ¿no? Sí. En fin, se conoce que, en fin, que yo creo que era aviador por ser comandante y era comandante por ser aviador, pero en fin, bueno. No, lo que quería decir es que posiblemente las personas que han andado metiendo el dedo en esas cosas hubieran sido incapaces de hacer eso que ha contado usted, de la vida del capitán Aya, diciendo, no, mi marido murió en una acción de guerra.
No hay por qué matar a nadie ni por qué llamar asesino a un combatiente. Esto no esperemos que algunos sean capaces de entenderlo. Sí. Para mi gusto. Muy bien dicho. Desde luego que declaro que los tres españoles ilustrísimos a los que nos hemos referido aquí hoy merecen un trato mucho mejor del que se les ha dado antes y ahora. Eso para nosotros no tiene ninguna duda. Bien, yo quería preguntar ahora a los representantes, por así decirlo, de don Ricardo de la Cierva, una cosa que a mí siempre de Juan, perdón, disculpadme, Juan de la Cierva, cierto. Una cuestión que siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué dos cosas? ¿Es el autogiro útil ahora mismo en su esencia? Y otra cosa, y además tiene también que ver con submarinos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Kriegsmarine alemana, en sus submarinos, tenía un elemento llamado polibrí, que lo hacían ascender para ver de lejos, para sobrar la línea horizontal. ¿Eso que era un autogiro o un helicóptero? Contestadme cuando... Yo puedo contestar en el tema personal y Fernando luego te contesta en el tema Ya, técnico. es que acabo la última precisamente para Javier. ¿Cómo iban armados, cómo iba armado el submarino Peral? Con torpedos. Algo muy bien. Pues ir contestando como queráis, etcétera. ¿Quieres saber tu A la vida? personal, sí. Sí. A ver, yo hablo de la personal, que es que Juan de la Cierva inventó el autogiro y cuando murió prematuramente, con 41 años de edad, él ya le habían dicho, inventa el helicóptero y no quiso inventar el helicóptero. Juan de la Cierva dejó un camino muy largo pendiente de evolucionar, porque Juan de la Cierva creía en su autogiro. O sea, Juan de la Cierva no pensaba, realmente creía que su autogiro era la solución a toda la seguridad y absolutamente todo. Él no quería inventar el helicóptero y decía, al final voy a tener que inventar el helicóptero. Pero es que él no quería. Entonces, lo que está diciendo usted era qué solución tiene mejor el helicóptero del autogiro. Más que nada los gastos, y ahí es donde ya entra Fernando Rosello a explicarlo más técnicamente, pero los gastos, los costes, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero él personalmente no quiso el helicóptero. De hecho, el helicóptero hoy en día funciona con autorrotación, con el autogiro. Claro. Bueno, pues dos cosas. En primer lugar, las aeronaves y las cosas complejas de muy alto valor se desarrollan gracias a una inversión masiva de dinero que lo proporcionan los gobiernos. Y los gobiernos de la época no querían el autogiro. El autogiro fue una iniciativa privada, ¿vale? Lo que querían era el helicóptero. Como el helicóptero no tenía éxito, cuando se puso Juan de la Cierva a inventar el autogiro en el año 1919, había solamente en Estados Unidos más de 400 empresas intentando hacer un helicóptero, ¿vale? Como aquello no funciona, el autogiro voló y se desarrolló muy rápidamente, es un caso único. En 10 años se llegó a su madurez, y a madurez comercial, tanto en Estados Unidos como en Europa. Pues se desviaron las inversiones al autogiro sin perder de vista el helicóptero, y en cuanto el helicóptero empezó a tener éxito, el helicóptero puede hacer una serie de misiones que no puede hacer el autogiro, que es quedarse parado en el aire. El concepto del autogiro, ¿qué es? Es un rotor en autorrotación, es decir, un rotor que por efectos aeródinamicos gira a la vez que proporciona sustentación sin concurso de potencia mecánica ninguna. Funciona con un motor. Juan de la Cierva inventó el autogiro con la directriz de la seguridad de vuelo, básicamente. Él buscaba una aeronave que no entrara en pérdida, no entrara en barrera y no se cayera, independientemente de la velocidad de vuelo, y eso lo consiguió al 100%. ¿Qué pasó desde mi punto de vista? Que el autogiro se entendió mal, los aviones están mucho más desarrollados que los autogiros. Cuando él murió, hacer autogiros era más caro, se producía una aeronave más lenta y no se ha valorado suficientemente su seguridad, que es el factor diferencial. Esto está cambiando poco a poco. Cada vez hay más autogiros en el mundo de ultraligero y poco a poco van expandiéndose al mundo de la aviación general seguramente. Y hay que decir que el futuro de las aeronaves de la rotatoria pasa por una aeronave que es autogiro, que es avión y que es helicóptero. Son las tres cosas, independientemente, dependiendo de la fase de vuelo en la que se encuentre, ¿vale? Esto es lo que están apuntando las
tecnologías más avanzadas de las que tenemos conocimiento público, ¿vale? Lo que está haciendo Carter Cotes en Estados Unidos, está haciendo por ese lado. Entonces yo creo que por ahí puede venir la cosa. ¿Vale? Lo del colibrí. El colibrí es los submarinos en la época de la Segunda Guerra Mundial lo llamaban radar, ¿vale? Entonces, para detectar los barcos antes de que los detectaran a ellos y poder hundirlos, tenían que subir de alguna forma para incrementar el horizonte visual, y para eso utilizaban inicialmente globos cautivos atados al submarino o paracaídas, ¿vale? Arrastrados y tal. Pero esos dos elementos son muy visibles desde fuera y lo veían enseguida los barcos, ¿vale? Entonces lo que hicieron los alemanes fue inventar un autogiro remolcable que iba plegado dentro del submarino y que tenía una silueta mucho más reducida y no se veía, y ahí oteaban, ¿no? Es curioso porque cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, todos estos inventos acabaron en manos de los aliados, y esto acabó en manos de una empresa americana. Esa empresa americana trabajaba un ingeniero que se llamaba Benson, y este hombre, cuando pasaron 10 o 12 años y se desclasificó todo ese material, se fue de esa empresa y montó su propio negocio de fabricar autogiros remolcables para el ocio, ¿vale? Y posteriormente le puso un motor, y los autogiros ultraligeros de hoy en día son la evolución de ese. De alguna forma, ¿vale? Pues muy bien, muchas gracias. Era una curiosidad. Y una antigua. pequeña frase, solo una pequeña frase, que el futuro se inventó en el pasado. Sí, bueno, había una pregunta. Sí, Sí, el torpedo, vamos. No, era... El arma que llevaba el submarino de Peral era el torpedo, llevaba 3 torpedos el barco, que es el arma que ha llevado el submarino hasta que se inventa el misil nuclear. Y básicamente, lo que pasa es que no he querido tampoco andar mucho porque me he querido ajustar al tiempo, pero es el primer submarino considerado a nivel mundial históricamente como el primer submarino, porque tenía propulsión eléctrica, que no había tenido un Canadá antes, con 2 motores que desarrollaban 60 caballos. Hay que tener en cuenta que en la época en que Peral inventa el submarino, el motor eléctrico con más potencia que se había creado hasta la época tenía 6 caballos, y este tenía 2 motores de 30. 3 torpedos, tubo lanzatorpedos, corredera eléctrica para estimar la velocidad en fin, un submarino prácticamente como el de la Primera Guerra Mundial. Es la única diferencia que tenía, y además lo dijo Echegaray, que definió el invento de Peral como el más complejo y el más importante de la época, y el más completo, el más complejo, el más completo. Dijo, en la Primera Guerra Mundial, dijo, la diferencia entre los submarinos de Peral y los submarinos de la Kriegsmarine de la Primera Guerra Mundial son las estaciones de radio y el motor diésel. El resto era igual. Pasamos el micrófono a Enrique Martí Corena, por ahí al fondo, por favor. Sí, vale. Los voy a poner de pie porque casi no es que Muy bien. me veis mejor. Bueno, pues que esta es una tertulia realmente de lujo por las personas que han venido. Y hombre, yo la historia del capitán Ayala la conocía menos, sinceramente. A partir de ahora me volcaré en averiguar más cosas sobre todo esto por los motivos del tema, ¿no? Pero tengo que reconocer que desde el punto de vista técnico, yo soy un técnico, tanto el submarino Peral como el autogiro de la Cierva, para mí desde siempre han sido 2 auténticos inventos realmente ignorados, posiblemente porque somos así, porque somos un país de ignorantes, que no somos capaces de hacer valer realmente ni nuestros buenos inventores ni nada de esto. Quiero reivindicar además dentro de todos estos a un tercero que también como la Cierva era ingeniero de caminos, que es Leonardo Torres Quevedo. Yo no sé si habréis oído hablar de Leonardo Torres Quevedo, pero también es un inventor que también está totalmente ignorado, e hizo cosas que hoy en día incluso tienen aplicación. Algo parecido al Bluetooth lo inventó él, construyó el primer dirigible español y muchas más cosas que ponían a la ingeniería española en aquellos momentos en un nivel, pero mucho mejor que muchos países que consideramos avanzados, que consideraban los españoles de aquella época avanzados. Es decir, la ingeniería española en aquellos momentos podía, si se hubiera apoyado desde el punto de vista político y todo esto, posiblemente hubiera llegado a ser es el número 1 de lo que ha sido después, por ejemplo, Alemania o incluso más adelante Estados Unidos. Bueno, y sobre esto un poco también, hablando ya del tema del submarino, que
yo lo poco que he podido averiguar sobre los temas políticos alrededor del submarino es que pues había pugnas, se utilizó el submarino también en la política, Cánovas y el otro, Sagasta, se tiraban el submarino el uno al otro o algo así, es lo que yo he podido entender, de forma que uno le parecía muy bien y al otro inmediatamente cuando llegaba al gobierno decía no, de esto nada. Apareció por ahí algún compañero de viaje también de tu bisabuelo, que era Monturiol, famoso, que también decía que había construido un submarino, muy porque anterior. no se podía. Es muy anterior. Había que sacarlo, ¿no? Bueno, en definitiva, que quiero reivindicar la ingeniería española porque pienso que ha estado, incluso en aquella época, o sea, Torres Quevedo nació creo que en el 50, en el 1850, más o menos, como... Es coetáneo de Perón. O sea, quiero decir que, bueno, pues que en España no hemos sido ni más tontos ni menos trabajadores que los demás, sino simplemente que a lo mejor hemos tenido menos oportunidades y que la política a lo mejor ha apoyado muy Y más poco la tontos. ingeniería. Lo siento. Gracias. Fernando, Simplemente aportar... por favor, para el micrófono para que la grabación se... Simplemente aportar, hay unos personajes que van paralelos con Aya y van paralelos con De la Cierva. Uno es el piloto que tuvo De la Cierva, don Gómez Spencer, que los que hemos ido hace años tuvimos esa suerte de conocer a esas personas, como ensalzaba, por ejemplo, don Alejandro, el tema de la Cierva. Alejandro en la calle General Orá, el piloto murió pues muy abandonado, muy alejado. Y luego hay otro personaje, que de hecho habrá oído hablar con él, que coincide el día que Aya choca con Viñals, como siempre dijo Viñals, que eso no fue un combate, sino que chocaron y se vieron, que es un señor José Lluvé Aleujas, que yo incluso en su día hice que su hermano fuera a Barcelona a verle, porque era un hombre que volaba el giróscopo el giróscopo que inventó Aya, lo volaba con este señor, que iban a Guadalajara con su capucha, y además fue un hombre que al hacer la mili le dio el interés tu hermano, tu padre, y lo metió en Cuatro Vientos de tornero, luego se acabó en la Revolución Republicana, y el día que este hombre es derribado, pues Lluvé Aleujas se pone a llorar desconsoladamente, tanto es así que la escuadrilla de mecánicos donde estaba, pues tuvo un problema porque la gente le dijo, ¿pero qué pasa? Y no, me pica tajo, porque él entró una llorera de miedo sabiendo que, no sé si es que contáis este personaje, yo a Héctor le dije que fuera, tardó en ir, pero fue a verle, porque este era un hombre increíble, cómo adoraba a tu padre, porque había sido mecánico por tu padre, y Dios casi se la busca el día que le derriban, porque se puso a llorar desconsoladamente, y claro, decía, pero cuando le dijeron, hemos derribado a un as, claro, además a Viñal, como bien sabe, lo obligaron a decir que lo había derribado, porque claro, había derribado nada más que menos que Aya. Y luego ya un poco para terminar, hay un invento que no se dice por ahí, pero que tiene su importancia, que es que Aya inventaba, por eso la intendencia llevaba aquello de Aya lo halló. ¿Qué halló? La manera en el santuario de que la comida, las medicinas y los mensajes llegaran al santuario, que era coger pavas, no volar mal, y claro, se posaban en el santuario, se aprovechaban las comidas, las medicinas, los mensajes y todo eso. Y ya digo, don Alejandro Gómez Spencer siempre mentaba la oportunidad que le dio de volar el autogiro. Incluso lo que ha dicho el coronel, hubo un autogiro con 4 plazas en la evacuación, es decir, que podemos decir que el autogiro en España fuimos los primeros en hacer evacuaciones aéreas, y él presenta un proyecto que vuela en Estados Unidos. De hecho hay un tema de la Cierva que llegan a coger un premio y aterrizan en un estadio que se queda todo el mundo asombrado, despegan en el mismo estadio, pero que en esos momentos, como la guerra civil ha servido para echar muchas culpas, siempre se dijo que no se desarrolló, pero era un proyecto de un autogiro ya de 4 plazas para piloto, con medios a bordo, y hay una filmación, por ahí existe estupenda, de cómo entra en este estadio y despega, y se queda todo el mundo, iban a recoger, la Cierva a coger un premio, que no recuerdo ahora qué premio iba a recoger, y dijeron, nosotros vamos con nuestro autogiro, y dejó a todo el mundo. Y por no hablar de la Casa Blanca. Sí, sí, también hay otra foto de ese tipo, y eso es eso. Bien, a Pedro, por favor, al fondo. Gracias. Yo tengo una pregunta para Laura. ¿La asociación Juan de la Cierva solamente incluye a Juan de la Cierva y Codornío o también a Juan de la Cierva y Oces, que tampoco es manco? ¿Dónde contesta aquí? Sí. Bueno, yo lucho por Juan de la Cierva Codornío, evidentemente. Últimamente he ido
2 veces en el último mes a visitar a Juan de la Cierva Hoces, un gran éxito de la historia española, primer Oscar español, creador de la fotocinis y de la cámara estática. Es un gran ingeniero, un gran inventor, que me río muchísimo con él cuando me cuenta las historias de la abuela, y la abuela, y la abuela, que se queja muchísimo de la abuela. La Asociación Juan de la Cierva Codorniu, primeramente mira por Juan de la Cierva Codorniu y por el autogiro porque es mi pasión, pero yo mientras más voy descubriendo a Juan de la Cierva Hoces, más me apetece estar con él y sobre todo que se le reconozca, ya está muy mayor. Y bueno, he hablado con Aviación Digital, que le queremos hacer un homenaje muy bonito en reconocimiento a sus méritos, porque es un hombre que merece todo el reconocimiento del mundo. Y evidentemente la familia de la Cierva vela por la Cierva y vamos, él se lo merece más que nadie, muchísimo más que muchísima gente, y evidentemente también junto con su hija Lisa, con toda su familia que lo apoya un montón, también miraremos por sus logros y sus méritos porque es de verdad un hombre digno de admirar y único. Por favor, Jesús Martínez, le paséis el micrófono. No, pues yo creo que no hace el micrófono. Gracias. Sí, No, muy breve. Es para la grabación. Bueno, ya lo ha dicho Enrique, creo que es una magnífica iniciativa de avance social, reunir a tan ilustres personajes de tan importante linaje y hacer una pregunta a Javier. Ha tocado un poco de paso el tema de la guerra con Estados Unidos. A mí me gustaría verle, porque ha sido muy humilde en la exposición, ha sido muy breve, yo sé que domina el tema y es capaz de transmitir mucho más, y en ese sentido me gustaría un poco más sobre la posibilidad que tuvimos de haber llevado el submarino Peral a Cuba. Hombre, evidentemente no es solo que la posibilidad que tenía España de haberlo hecho, sino sobre todo el temor que tenía Estados Unidos y Reino Unido a que lo pudiera hacer. Por eso, y quiero matizar una cosa del interviniente que está justo a tu derecha, que realmente Sagasta y Cánovas no querían en absoluto el submarino, ninguno de los dos tenía ningún interés en desarrollarlo. Lo que pasa es que lo que es cierto es que primero el tema del submarino trascendió a la opinión pública de una manera fulgurante. Por eso, como he dicho antes, es el militar español, creo que es el único militar español, el único marino español que tiene calles en prácticamente todas las ciudades españolas, incluidos los pueblos pequeños, por la gran repercusión que tuvo en ese momento, porque un inventor de esa talla en un país que estaba en una situación tan decadente en esa época, pues llamó poderosamente la atención, por lo cual la opinión pública estaba respaldando a Isaac Peral. Y luego también tenía el apoyo de la reina regente, que manifestó claramente desde el principio y además Isaac Peral comentó, y lo dijo públicamente, está recogido por la prensa de la época, que sin el apoyo de la reina él no hubiera podido ni siquiera hacer el primer ensayo. Entonces, evidentemente, quienes interfieren contra eso, y aparte que lo está aprobado, lo he comprobado y lo he demostrado, y por eso escribí el libro que escribí, hay intereses por parte del gobierno de la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos, que se crea en 1882, pocos años antes de que Peral invente el submarino. ¿Por qué? Porque la Oficina de Inteligencia Naval tiene especial interés en evitar que los países potencialmente enemigos de Estados Unidos, que eran España por la parte que tenía de las posesiones de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, Japón porque amenazaba el Pacífico, de hecho acabó teniendo una guerra importante de Estados Unidos con Japón, y Alemania, que como sabemos también acabó teniendo una guerra importante con Estados Unidos. La Oficina de Inteligencia Naval se crea con el objetivo de vigilar esos tres países, sobre todo el desarrollo naval de esos tres países, y la primera víctima es España, y es el submarino de Peral. Y yo tengo comprobado, y además los nombres están en el libro que escribí, de todos los espías norteamericanos, algunos eran británicos, pero al servicio de la Oficina de Inteligencia Naval, que hicieron todo lo posible para que el gobierno español y las autoridades del Ministerio de Marina de la época torpedearan el submarino. Y evidentemente no es que no hacía falta que fuera un submarino a Cuba ni a Filipinas, es que realmente si España hubiera tenido un submarino, Estados Unidos no hubiera declarado la guerra.
por lo menos en 1898. A lo mejor dentro de 20 años después o 30 años después, claro, la tecnología había cambiado y Estados Unidos era la principal potencia, ya en aquella época era la principal potencia industrial del mundo, era el mayor productor de acero, incluido Europa, incluidos los países europeos. Con el tiempo estaba llamado a ser una gran potencia mundial, pero en esa época no tenía ni la Armada ni el ejército americano estaban en condiciones de plantear una guerra seria a un país que tuviera un submarino. Estoy hablando de esa época. No sé si lo he explicado bien. Sí. Pasamos el micrófono a Enrique Martí Correna, por favor, quiere intervenir. Al fondo. Javier, tengo entendido que Peral tenía preparado ya el diseño de un segundo ingenio, Sí. que era pues, mucho más potente y con muchas más características funcionales, digamos, que lo que hemos podido ver. Hace poco, no hace ni 15 días, he estado en Cartagena, he estado viendo lo que queda del submarino, ¿no? El casco. Sí, pero quiero decir que bueno, ya tenía algo mucho más potente y que posiblemente como arma de guerra hubiera sido decisiva. Como tú has dicho, probablemente Estados Unidos no se hubiera inventado la historia del Maine y todo este tema para declararnos la guerra, y posiblemente España hubiera recuperado incluso alguna posesión por ahí de yo qué sé, de Sudamérica o algún sitio, ¿no? O sea, ¿es cierto esto de que tenía preparado el segundo ingenio? Sí. ¿Me permites? Sí, aparte que además se conserva en el Archivo Histórico Nacional un pequeño dibujito de cómo iba a ser ese submarino, que lo tiene detrás de uno de los planos que estaba, justo cuando estaba creando los planos, el submarino que se conoce, que está en Cartagena, el casco está en Cartagena. Yo tenía un proyecto y lo había dibujado y tenía dos cuestiones que luego llevarían los submarinos años después, que serían 2 periscopios en vez de uno, que tenía solo uno el que fabricó, el que construyó, y 2 tubos lanzatorpedos, uno a proa y otro a popa, que eso lo tuvieron también los submarinos de la Primera Guerra Mundial. O sea que sí tenía idea, por supuesto, evidentemente, el submarino que construyó en 1888, empezó a construir en el 87, perdón, y le habían reducido a la mínima expresión. Él tenía la idea de hacer uno mucho más grande, por menos de 30 metros de eslora. Pero bueno, ese proyecto existía. Lo que pasa es que bueno, también es cierto que, aparte del problema que tuvo con el gobierno y con los servicios de espionaje americanos e ingleses, tuvo un problema añadido, que es que murió muy joven. Un poco más mayor que Juan de la Cierva, porque Juan de la Cierva murió con 41, me he dicho, y Peral con 43, pero él tenía la idea, por eso montó la industria que montó en Madrid, en varias ciudades españolas, de cuando tuviera la cantidad de dinero suficiente, construir el submarino por su cuenta, convertirse en constructor de submarinos a nivel particular. Y lo hubiera llevado adelante, pero evidentemente la fatalidad se interpuso en el camino. Mi coronel, Luis. Sí, bueno, no me voy a poner en vivo en otra parte. Primero, dar gracias a estas personas fabulosas, que aunque son familia de estos grandes personajes, no dejan de ser españoles. Si no fuera por ellos, posiblemente ningún español se acordaría de ellos, porque somos así, que triste, ¿no? Luego decir que, romper una lanza también por la España tradicional. El masón solo sabe ser masón. Si fuera bueno y hiciera cosas buenas, no sería masón. Entonces es triste que España nos ha mal dirigido por medio de masones desde hace mucho tiempo. No voy a seguir por este lado, porque es político y lo vamos a dejar ahí. Pero es verdad que no pueden ser masones gente que valen para otra cosa, esto es evidente, ¿no? Decir que gracias al coronel Rosselló, yo soy piloto de autogiro, y si algún día Dios lo quiere, seré más piloto todavía gracias a él, ¿no? Pero tengo 2 preguntas, curiosidades sobre el submarino y sobre el autogiro. Sobre el submarino, sobre el autogiro tengo pocas curiosidades porque ya me las resuelven continuamente Fernando y Laura. Pero sobre el submarino, por ejemplo, el submarino, decimos que podíamos haber llevado, lo podíamos haber dicho, y supongo que también podíamos haber llevado los submarinos a Cuba. ¿De qué forma navegaba en aquel momento un submarino? Lógicamente debajo del agua, quizá no se pudiera dirigir, esa es mi curiosidad. Y luego pues preguntar a Laura de la Cierva cómo va el proyecto del T-30, si está pensado y cómo va
si está jugable. Gracias. El submarino en esa época, hasta que no se inventa el motor diésel, no se puede hacer la propulsión mixta, que es como se han funcionado los submarinos, incluso convencionalmente. El submarino convencional de hoy en día, el que tiene la Armada Española, por ejemplo, actualmente en funcionamiento, funciona con propulsión mixta, con energía eléctrica en inmersión y con propulsión diésel cuando navega en superficie. En la época de Isaac Peral no existían los motores diésel, con lo cual el submarino, digamos que era un submarino costero, pero podía navegar perfectamente 300 millas, tenía capacidad para 300 millas. Llevarlo a Cuba no hubiera sido ningún problema porque podían llevarlo remolcado, es decir, que no a Cuba o a Filipinas. No hubiera tenido el mayor inconveniente. Pero evidentemente era un submarino que estaba pensado como, de hecho, se definió como torpedero submarino, estaba definido como un sustituto del torpedero, pero mucho más eficaz, de evitar el bloqueo. La idea del submarino era evitar los bloqueos. Y hay un escrito de uno de los que intervienen en la Junta Técnica que valoró el submarino, que se llama Luis Pérez del Villar, creo que se llama, que dice que escribió cuando murió Isaac Peral en 1895, que era absurdo que un arma que podía evitar los bloqueos, que hubiera evitado el bloqueo de la guerra chino-japonesa, que al final se dirimió con la victoria precisamente porque fueron capaces de bloquear el puerto, que eso lo hubiera podido evitar. Es decir, evitar el bloqueo era fundamental. Y en la guerra de Cuba, España pierde porque bloquean a la escuadra americana, bloquea a la española en Santiago. Es decir, y el bloqueo estaba prácticamente anulado por la presencia de submarinos en aquella época. Luego ya los submarinos de largo alcance y de cruceros y tal, el crucero submarino ya viene con la Primera Guerra Mundial y con la Segunda. Sí. Pues nada, mi turno. Hablando del proyecto Juanita C30, del proyecto de la creación de la réplica del autogiro, que es un poco la que has preguntado, ¿no? Bueno, pues decir que fue un proyecto que fue creado hace ya casi 3 años. Este proyecto surge de una idea que es ir al Museo del Aire, ver ese autogiro, subirme a ese autogiro y decir yo quiero que este vuelva a volar, e intentar hacer volar ese autogiro, y al ver que era imposible, como hemos contado en tantas ocasiones, por el seguro de aviación en vuelo y por un montón de dificultades que nos ponían, la idea fue crear un nuevo autogiro lo más fidedigno al original, ¿vale? Ahí es cuando aparece Fernando Rosselló y ahí es cuando nos ponemos en marcha para crear ese autogiro. Como medio para legalizar y para todo, creamos la asociación Juan de la Cierva Codorniu, que como fin principal crea ese autogiro y que ese autogiro sea volado y que todo el mundo lo vea. ¿Qué pasa? Ese autogiro tiene unas dificultades. ¿Y qué es? La guita, la pasta. Evidentemente, me estoy partiendo los cuernos, por así decirlo finamente o no finamente, para conseguir el dinero. Pero ¿qué pasa? Que en este país no hay dinero, solamente hay dinero para lo que no importa. Entonces vamos a ver, yo tengo que conseguir esa financiación. ¿Cómo consigo esa financiación? Pues lo estoy haciendo de todas las formas que puedo. El proyecto de ingeniería ya está hecho y muy bien hecho. Todos los costes, los tiempos, ya está todo pensado y todo planeado. Lo único que nos falta es la financiación, que no se nos da. No nos llega la financiación, necesitamos 350 400.000 euros en caso de que haya algún contratiempo. El proyecto ya está en marcha y yo solamente, no sé, es ya esperar y cruzar los dedos para que nos llegue ese sponsor, esa financiación, crear esa empresa o que nuestra asociación reciba esa financiación, porque ya es desesperante. Así que no sé qué más decirte, es que está todo hecho menos el dinero. Eso es lo que podemos decir, que tenemos un montón de gente que quiere contribuir con nosotros en Inglaterra, con las cabezas de rotor. Tenemos los planos que hemos recuperado del que se hizo aquí en Madrid, bueno, la maestranza aérea de Albacete, pero que está aquí en Madrid en el 99-2000. Lo tenemos todo menos el dinero, tenemos el bolsillo, así que en cuanto se nos llene pues empezaremos. Pero bueno, nos falta poco más. Y va a llegar dentro de poco, seguro. Muy bien. ¿Nadie quiere intervenir más? Nico. A mí solamente decir una cosa. El micrófono. Gracias. Solamente decir una cosa. Yo, que pertenezco a lo mejor ya por edad a otra generación, y porque veo aquí gente más joven y tal, yo sí oí hablar de Isaac Peral y de la Cierva.
En mi casa se hablaba, se mencionaba. Ahora mismo estos personajes han quedado para programas tipo Cuarto Milenio, donde... No, pero es que, o sea, es que a mí no me parece... O sea, vamos a ver, o sea, me parece vergonzoso que estos personajes que eran importantes en la época nuestra, ahora mismo solamente tenga vigor un periodista de la talla de Iker Jiménez de llamar, por ejemplo, a Javier San Mateo, que yo lo he visto allí, a ti, Laura, no sé si ha sido, pero creo que deberían de emplazarte, porque es el único programa que, no sé, o sea, reivindica a este tipo de personajes que, desgraciadamente, por el fatum de España, murieron tan jóvenes. ¿Dónde hubieran llegado de no haber muerto a estas edades, 41, 43, y el capitán Aya, perdón, ¿a qué hora queda? 38. Pues fíjese usted, qué desastre. Por cierto, por si hay alguien que no lo sabe, el capitán Aya, yo siempre lo he conocido por la gesta de socorrer de forma aérea el santuario de Santa María de la Cabeza, en Jaén, que fue un segundo y desgraciado alcázar. Y que este hombre, que ya se demostró con la aeronáutica española, con el caso de Montarruiz, etcétera, que no se podía surtir por el aire porque todos los suministros se estrellaban en el suelo, caían en campo enemigo, etcétera, y los aprovechaban los demás, salvo las barras de hielo y tal, y no sé qué. El capitán Aya logró invertir y llevar provisiones a esta gente que estaba en ese asedio tan no sé cómo determinarlo, tan desastroso. Pero vamos, es un honor estar aquí con estos tres descendientes de ellos. Muy bien. ¿Alguien más? Yo quería decir una cosa. Claro. Quería, sí, ya que lo has comentado, y bueno, ya se ha comentado anteriormente, quería hacer hincapié en que tanto el capitán Aya evidentemente quería salvar vidas y ha salvado, son incontables las vidas que ha salvado el capitán Aya, y bueno, un honor tener el derecho de Aya. Pero al igual que Juan de la Cierva, lo tachan de sanguinario en muchos artículos que han publicado últimamente. Lo han tachado de sanguinario, de un montón de cosas horribles, cuando él solamente quería salvar vidas. Era un genio inventor, un artista del aire, una buenísima persona, dicha por sus hijos, que solamente se preocupaba por su familia. Juanito de la Cierva, no Juan de la Cierva, Juanita de la Cierva, porque todo fuese de la forma más correcta posible, una persona noble y honrada, una persona que nunca quiso dedicarse a la política, y una persona que todo el mundo admiraba, con cartas personales que la gente le adoraba. Entonces no es normal que lo tachen de sanguinario y que le quieran quitar toda su memoria, porque no es justo. Es una de las mejores personas y de las personas más que más vidas ha salvado en este país. Adelante, Mario. Yo solamente poner una pequeña nota, que no solamente el autogiro fue precursor del helicóptero, sino de los aviones de despegue vertical de sexta generación y el Harrier, que son raíz y producto del autogiro. Bueno, si me dejas, sí, eso fue la última invención que hizo Juan de la Cierva, muriendo prematuramente a sus 41 años. ¿Qué habría hecho si no hubiese muerto? Esa fue una de las últimas aportaciones que hizo a la aviación, con su C-30, que hizo el despegue al salto, que era, bueno, lo puede explicar mejor el coronel Rosillo, pero yo lo voy a intentar explicar como puedo, ¿no? Que las palitas están así y de repente hacen un cambio de angulaje, o sea, de angulación, y pegan un brinco y despegan. Entonces se utilizaban para repartir correos en Estados Unidos, y con ese sistema fue el primer despegue al salto que se consiguió. Una auténtica... Y bueno, con esa inercia, con ese brinquito, luego picar para abajo, pues ya subían. Entonces fue donde se quedó Juan. Y digo yo, ¿y por qué? Si Juan lo dejó ahí, ¿por qué no lo vamos a evolucionar? ¿Por qué no vamos a hacer el C40, el C50, el C4000? Me da igual. ¿Por qué no vamos a seguir el camino que dejó Juan de la Cierva? Porque si Juan de la Cierva creía en eso, era por algo. Juan era un genio. Vamos a seguir por su camino y vamos a seguir evolucionando el autogiro. Adelante, Jorge. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, yo es la primera vez que vengo aquí, vengo a raíz de Laura de la Cierva, su proyecto, que bueno, nos conocimos hace 2 meses o así también, en una especie de conferencia que se hizo también en la universidad. Y nada, yo solo quería hacer un apunte. Bueno, lo primero, un privilegio. Yo tengo 25 años, soy muy joven. De hecho, soy el más joven, seguro. Sí, sorprendentemente joven. Y la verdad
Bueno, me esperaba que hubiera más gente también más cercana a mi edad, que antes habéis comentado que bueno... Eso. Siento no haber podido traer a más gente, sí que se lo dije a alguien, pero bueno, al final vine yo solo. Y habíais comentado que sí, bueno, yo en la escuela pues oyes hablar, Asperal, Juan de la Cierva, Capitán Aya, etcétera, pero al final siempre como que se queda muy de paso. No hay un inciso concreto que se te quede en la memoria. Entonces, bueno, a mí personalmente la verdad es que me gusta mucho, me apasiona la historia y me apasiona la aviación, por eso había venido, los inventos también. Y nada, si hay alguna persona joven o que se anime también, que le guste, que lo esté escuchando a través de internet y tal, pues bueno, que también que se anime y que está muy bien, la verdad es que me gusta mucho y lo he dicho, un privilegio. Muy bien, bienvenido Jorge, muchas gracias. Yo quiero comentar una cosa. La Asociación Juan de la Cierva Codorníu está dando conferencias en colegios a niños porque la casa se comienza en los cimientos, ¿vale? Entonces, pues un poco el principio que yo tengo es vamos a enseñar a los niños para que los niños enseñen a los padres. Entonces, por eso estoy dando conferencias en colegios, estamos dando conferencias en colegios, hemos ido ya con el Rosillo y yo. Ya tenemos más de 1000 niños instruidos en España y que esos niños les comentan a sus padres y les enseñan a sus padres. Porque sus padres no lo sabían y los niños sí, ya lo saben. Y a mí me ha sorprendido muchísimo que haya un montón de niños que se te enganchen a las piernas diciendo yo quiero ser piloto, y fomentar esa imagen de Juan de la Cierva. Hay muchísimos niños diciendo Juan de la Cierva más vivo que nunca, y que llegan a sus casas diciéndole, papi, ¿sabes quién es Juan de la Cierva? Y el papi le dice no, y dice, pues Juan de la Cierva era tal, cual. O sea, que estamos consiguiendo que esos niños formen a esos padres, y que seguimos en ello y vamos a seguir haciéndolo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna aportación más? Jesús. Sí. Como joven, únicamente introducirle un pequeño detalle. Aquí todos somos más jóvenes que tú. Una pequeña frase. Cuesta muchos años llegar a ser joven. Qué bonito. Eso muy bien. Solo un par de cositas. Antes he tenido el lapsus y te he llamado Pedro en vez de Jesús. No sé por qué. No pasa nada. Digo, ¿quién está? Bueno, Pedro es un amigo mío que está allí, pero no me he confundido con él. Y otra cosa que antes ha apuntado una de las personas del que a mí me gustaría incidir, porque ha hablado de Torres Quevedo, y Torres Quevedo es coetáneo de Asperal, como también lo es Santiago Ramón y Cajal, nacen todos en la misma época. Cervera Baviera, que es el inventor de la radio, que es prácticamente olvidado en España, que también nace en 1851-52. El inventor del destructor, Villamil, que es un invento que también ha pasado totalmente desapercibido, porque España, aparte de inventar el submarino, inventó el destructor, el famoso destroyer que llaman los americanos y los ingleses. Y Joaquín Bustamante, que era primo de Torres Quevedo, que muere en las lomas de San Juan, bueno, muere como consecuencia del combate en las lomas de San Juan, de las heridas que recibe, y que es el inventor de varias cosas, entre ellos una mina torpedo, que también fue muy importante. Son una generación de inventores que prácticamente está olvidada. Y nada más. ¿Alguna intervención más? Pues le paso el micrófono a nuestro presidente. Pues muchas gracias. Claro que era una generación. Pero claro, si en aquella generación, una de las mejores cabezas de aquellas generaciones, don Miguel de Unamuno, se les cuelga con esa frase famosa, sacada de contexto, de que inventen ellos, pues ya la tenemos liada, señores. Esto no es más que una nueva edición, o una edición de aquella época, de la paulatina, de la progresiva derrota de España y de su expulsión de la historia, de su expulsión del mar y por tanto de su expulsión de las decisiones. Entonces, bueno, pues aquí no queda más que recordar, por ejemplo, ya me voy a permitir una anécdota tonta, refiriéndome al Capitán Aya. Leí en una ocasión que en la Segunda Guerra Mundial estaban combatiendo en una ciudad india llamada Kohima, estaban combatiendo las tropas británicas allí contra los japoneses que se le estaban colando desde Birmania. Los americanos, desde sus aviones de C-3, les lanzaban lo que podían.
y se oía, está por ahí registrada la conversación de dos oficiales británicos allí, sacando un poco la cabeza diciendo, ¿qué faena, Johnson? Los americanos están tirando la munición que nos correspondía a nosotros sobre los japoneses. Y dices, no te preocupes, verás que pronto nos la devuelven. Entonces, bueno, está claro que esto con el capitán allá lanzando la munición no les hubiera ocurrido. Pero bueno, yo de todas formas aquí lo que también quisiera hacer constar es que por parte de Avance Social ha sido un verdadero honor tener a todos vosotros, somos amigos, permitidme que os tutee a todos con nosotros, y que espero, ya por referirme, he hablado un poco de todo, pero por referirme al autogiro, esperamos que cuando en España, cuando hayáis conseguido, y si podemos echar una mano a decirlo, volaremos. Vamos, yo quiero montar en autogiro, os lo aseguro, ¿eh? Entonces, oye, pues, ¿tú qué dices? Bueno, queda dicho. No, de verdad, muchas gracias. Somos conscientes de lo que han representado vuestros antepasados en la historia de España. Todavía más aún de lo que pudieron haber representado y que no ha sido, y eso es lo que como españoles debería hacernos andar como con espinas en los pies, que decía aquel, y con nuestro amigo, decir que aquí, y como decía aquel otro contacturio que ha estado por aquí, que en definitiva de lo que se trata es de acumular juventud. ¿De acuerdo? Es decir, acumularla, tener mucha, cuanta más juventud posible y adelante. Es un estado de ánimo. Manténlo toda tu vida. Yo quería hacer también, para terminar ya, perdona, por lo que estoy aquí, reivindicar junto a Mirenche que a nuestros antepasados no se le quiten sus calles, que ya está bien del tema de memoria histórica porque no lo merecen y lo hemos dejado bien claro hoy aquí, que es para lo que hemos venido, que ya está bien del maltrato que se tiene a su memoria, que ellos están muertos, pero nosotros estamos aquí para defenderles y no vamos a permitir que esto siga adelante, porque para eso tienen familia, para frenar todo esto. Y también agradecer a Javier, evidentemente, todo su trabajo y todo su talento y habernos traído hasta aquí, que Bisnietos Unidos jamás serán vencidos. Y la hija de Capitán Aya y sobre todo a Fernando Rosselló, mi mano derecha y amante de la imagen de Juan de la Cierva, que es más de la Cierva que ningún de la Cierva. Como soy un afectado, y perdóname como soy un afectado por la calle en que vivo, por todo este tema de los cambios de calle y demás, casualmente también han cambiado otra calle que es paralela a la mía, que es la calle del General Moscardo. Le han puesto a la calle el nombre de Edgar Neville, que yo creo que el día que se enteren de por qué recovecos ideológicos funcionaba, se la quitan. No, pasa una cosa, te digo porque estoy convencido. Se creen que Edgar Neville... No despistas, Fausto. No, se creen que Edgar Neville es el autor de Moby Dick. Bueno, pues nada, reiterar las palabras de nuestro presidente, agradeceros muchísimo, ha sido un privilegio tenerles a todos nosotros, Javier, viejo amigo, viejo conocido, viejo camarada. Comentaros que ya nos queda poco de curso para las actividades que nos quedan, va a haber unas presentaciones de libros muy interesantes dentro de poco. Y nada más, muchísimas gracias, esta es vuestra casa y os esperamos en otra actividad de Avance Social. Muchísimas gracias a todos.